Hoy vamos a empezar a hablar sobre Power Automate. Les voy a comentar generalidades. La idea de esta charla, porque tratamos siempre que nuestros webinars, más que, como decía Case, más que un monólogo, sean una charla, donde ustedes pueden habilitar sus micrófonos, hacer sus preguntas, pueden escribirnos por el chat, si no se animan, son medios tímidos, no hay ningún problema, lo escriben por el chat para que ustedes puedan sacar provecho de estos minutos que vamos a estar juntos. ¿Cuál es el objetivo que hacemos estos webinars? Poder compartir información, poder compartir, ayudarlos a tomar un rumbo, un norte, si por ahí están arrancando, sacarse algunas dudas, alguna pregunta. Y esto nosotros lo venimos haciendo mucho como AMG, ¿sí? Como empresa, pero también lo venimos haciendo en las comunidades técnicas. Incluso, ya les voy adelantando, estamos preparando un super mega evento para la segunda mitad de este año junto con la comunidad Dynamics 365 y Power Platform. Así que estén atentos a las redes sociales, a LinkedIn, que ahí vamos a estar publicando más información al respecto. Muy bien, vamos a empezar ahora a comentar sobre Power Automate. Power Automate es una solución en la cual nosotros podemos realizar flujos de trabajo. En su primer momento era solamente de trabajo en línea, una herramienta puramente online, ¿sí? Nosotros podíamos trabajar con diferentes plataformas, con diferentes servicios, Microsoft y no Microsoft, y podríamos automatizar tareas repetitivas. Ese es el principal objetivo de este tipo de herramientas, automatizar tareas repetitivas. Entonces, envío de notificaciones, ya sea a un teléfono móvil o a la propia computadora del usuario o a través de emails, hacer copiado de archivos, recibir emails y hacer procesamiento de sus datos adjuntos. Todo ese tipo de acciones nosotros las podemos hacer con Power Automate. Como les comentaba, acá podemos automatizar estos flujos, sincronizar archivos, recibir notificaciones, recopilar datos y muchos más. Y hoy uno de los temas que vamos a hacer hincapié en la demo es el uso de plantillas. Hay cientos de plantillas ya disponibles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno recién arranca, fíjense, cuando siempre empezamos tal vez con un lenguaje de programación nuevo, con un aplicativo nuevo, es todo un mundo. Entonces decimos, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos a trabajar? Bueno, cuando uno desarrolla flujos de Power Automate, es muy normal que al principio no sepa para dónde salir corriendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es utilizar plantillas. Esas plantillas nos van a permitir arrancar un poco más rápido, comprender el contexto, trabajar, configurar y de esa manera podemos crear nuestros flujos de trabajo de manera más rápida, ¿sí? Entonces, esa es la idea de poder trabajar con plantillas de flujo de trabajo que nos van a permitir hacer precisamente esto, acelerar el aprendizaje y el uso de la herramienta. Algo que es muy importante, muchos dicen, no, che, pero lo que pasa es un producto Microsoft, entonces Microsoft es compatible solo con Microsoft. No, en el caso de Power Automate nosotros tenemos conectores para muchos otros servicios que no son Microsoft. Hace poquito, hace un par de meses, fue toda una revolución la liberación así de la disponibilidad general del conector para SAP, por ejemplo, dentro de Power Automate. SAP no es de Microsoft, entonces nosotros nos podemos integrar ahí, así que eso es decir, no, solamente Microsoft, no. Son de las primeras herramientas que salen que tenemos integración con muchas otras plataformas, con redes sociales, con Facebook, con Twitter, con LinkedIn o LinkedIn, como le quieran decir. Tenemos integración con SharePoint, sí, y OneDrive, ¿sí? Los gestores de archivos más importantes que tiene Microsoft, pero también tenemos integración con Dropbox, con Box y con muchos otros elementos. Ya vamos a hablar un poquito de ellos cuando veamos la parte de conectores. Entonces, eso es lo que arrancó siendo Power Automate. Ahora, hace unos años atrás, Microsoft empezó a desarrollar determinadas características de RPA y hace aproximadamente, si no me falla la memoria, un año y medio por ahí, Microsoft compra una empresa estadounidense que trabajaba mucho con RPA y toma todo el producto que esta empresa ofrecía y lo mete dentro de Power Automate. Y ahí surge la famosa versión, que por ahí muchos se confunden, que es la de Power Automate Desktop. Power Automate Desktop me permite trabajar con flujos de RPA, flujos de escritorio que se le llama. Acá hace la diferencia entre flujos de nube, que son los primeros flujos que teníamos, con flujos de escritorio.
que son los que nosotros vamos a trabajar para RPA. Estos flujos necesitamos, para poder crearlos, sí o sí descargar e instalar el programa que se llama Power Automate Desktop. Lo instalamos en nuestra máquina y podemos a partir de ahí trabajar con grabaciones de acciones. En base a las grabaciones luego podemos sacar esos resultados y hacer algún otro tipo de acciones. La idea básicamente de esto es poder lanzar interfaces principalmente de aquellos sistemas legados o aquellos sistemas los cuales no tienen una API, sí, una aplicación para poder integrarse, ¿sí? Hay sistemas que no tienen directamente, hay sistemas que no tienen un servicio web, no tienen alguna manera de integrarse. Bueno, entonces, si yo quiero trabajar y automatizar procesos en esos sistemas, ¿puedo? Sí, ahora con el RPA nosotros podemos trabajar. Se utiliza muchísimo esto cuando hay que trabajar con determinados productos ERP o ERP que son enlatados, ¿sí? Totalmente enlatados con una estructura fija y armada, o productos que están un poco viejos a comparación de la tecnología nueva, pero que muchas organizaciones están utilizando. Entonces, podemos trabajar con RPA para poder integrarnos a estos sistemas. Lo mismo que con determinadas páginas web, y determinadas aplicaciones que ya estén publicadas en Internet, nosotros podemos ir y tomar información también con RPA. Cuando hablamos de RPA, vamos a ver que hay como dos mundos, ¿sí? Tenemos la parte del mundo donde tenemos flujos que son atendidos y otras que tenemos flujos que son desatendidos. La diferencia entre uno y otro es que en el atendido necesitamos un usuario o una aplicación que dispare manualmente el flujo para que se ejecute, y en el desatendido nosotros podemos tener procesos ejecutándose en segundo plano que van a empezar, van a desencadenar los flujos sin necesidad que haya una persona o una aplicación arrancando, ¿sí? El desencadenador se va a ejecutar de manera automática y los flujos van a empezar a ejecutarse. Eso es lo que vamos a ver, va a ser el core del próximo webinar del martes 13 de julio. Pero no quería dejar de comentarlo también a esto, porque hoy por hoy hablar de Power Automate no es solamente flujos nubes, sino también que tenemos toda la parte de RPA. Bueno, les vuelvo a repetir, cuando tengan alguna duda, alguna consulta, escriban por favor directamente en el chat o habiliten sus micrófonos para que podamos escucharlos. Yo acá estoy poniendo ya el chat para poder verlo y leerlo si ustedes están escribiendo por ahí. Hoy vamos a hablar, entonces, como les decía, de principalmente flujos de nube. Vamos a ver cuáles son las principales características y los conceptos básicos de los flujos de nube. Nosotros vamos a hablar básicamente de 5 conceptos que los vamos a aplicar luego en una demo para poder trabajar. El primer concepto que vamos a definir es el de flujo de trabajo. Para muchos que ya venimos de la parte informática es muy normal escuchar hablar de flujos de trabajo, ¿sí? Sabemos lo que es un flujo de trabajo, pero para aquellos usuarios que no vienen del mundo de la informática pueden llegar a tener algún concepto de lo que sería, pero vamos a explicarlo un poquito más. Recuerden que con Power Automate, así como Power Apps y muchos productos de la Power Platform, nosotros, Microsoft en realidad está abriendo más todo, está, la palabra que no me gusta mucho, pero está democratizando el uso de muchos componentes que antes eran exclusivos de desarrolladores, de programadores, de personas técnicas, muy técnicas. Entonces, con estos productos, una persona con un conocimiento adecuado, pero que no venga del mundo de la informática, podría desarrollar sus propios flujos de trabajo, ¿sí? Podría trabajar estos flujos, ejecutarlos y ponerlos en producción para poder automatizar tareas repetitivas de su lugar de trabajo, de su organización. Entonces, ¿qué es un flujo de trabajo? Es un conjunto de acciones que van a ir ejecutando diferentes pasos. Estos flujos de trabajo, principalmente dentro de Power Automate, tienen conectores. Estos conectores nos van a permitir acceder a otras plataformas. Nos van a permitir, por ejemplo, trabajar llevando archivos a SharePoint, a OneDrive, a Dropbox. Cada uno de ellos tiene su propio conector dentro de la plataforma. ¿Cuál es el concepto entonces de conector? Es el componente dentro de la herramienta que me permite acceder a determinadas acciones dentro de esa plataforma o dentro de esa herramienta.
Luego tenemos un concepto súper importante que es el desencadenante. El desencadenante es la acción que da origen a la ejecución del flujo de trabajo. ¿Qué puede ser ese desencadenante? Y, por ejemplo, cuando llega un email, cuando copio un archivo a determinada ubicación, cuando actualizo algún registro en un sistema, cuando se crea un registro dentro de una base de datos. Estos son diferentes desencadenantes o desencadenadores, como quieran llamarlos. La idea de esto es que es una acción puntual que ejecuta una persona o ejecuta el tiempo, porque puede ser programado, decir, bueno, cada 1 hora, cada 2 horas, una vez al día, una vez al mes. Eso también forma parte del desencadenante. Para resumirlo, es la acción que va a despertar o va a iniciar el flujo de trabajo. Luego tenemos las acciones. Cada flujo de trabajo, como dijimos antes, va a tener su conjunto de acciones. ¿Qué es una acción? Es algo particular que yo voy a tener que hacer. Como yo les decía, bueno, muevo un archivo de una ubicación a otra. Eso es la acción, la de mover. Por ejemplo, si yo me estoy queriendo conectar a un entorno de Dataverse o de Dynamics 365, por ejemplo, para tomar información de un registro y llevármelo a otro, o tomar la información de un conjunto de registros, eso también es acciones. El tomar o listar registros, el actualizar un registro, crear un registro, insertar, por ejemplo, una fila en una base de datos, en un SQL Server, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar esto con el nombre de acciones. Dentro del entorno, nosotros vamos a ver que es muy visual. Nosotros no necesitamos utilizar código para poder generar estos flujos de trabajo. Por ahí sí tendremos que aprendernos determinadas funciones que nos van a ayudar a trabajar, ¿sí? Pero no necesitamos aprender código para esto. Y uno de los conceptos, que es uno de los principales que vamos a tratar hoy, es el tema de las plantillas. Ya la comunidad técnica y el propio Microsoft han desarrollado cientos de plantillas, incluso nosotros también podríamos desarrollar plantillas que están disponibles para ser utilizadas. Estas plantillas, como les comentaba antes, nos van a ayudar a reducir el tiempo de trabajo, ¿sí? No necesito aprenderme desde cero el flujo, sino que voy a tomar una plantilla, la voy a implementar, configuro lo que tengo que configurar y puedo empezar a probar rápidamente el flujo. La importancia de las plantillas es eso, crear flujos de manera rápida, ¿sí? Sin tener grandes conocimientos o gran profundidad de conocimientos para trabajar con el Power Automate. Muy bien. Vamos entonces a la demo. Voy a levantar acá el entorno. Denme solamente un segundito. ¿Cómo hago para acceder a trabajar? Yo voy a acceder siempre en flow.microsoft.com. Fíjense, Flow nos ha quedado el nombre, para quienes se acuerdan, quien tiene un poquito de memoria, hace unos años atrás no era Power Automate, antes era Microsoft Flow. ¿Sí? Entonces ahí Microsoft le cambio, pero bueno, la URL para seguir accediendo sigue siendo flow.microsoft.com. Cada uno de estos elementos nosotros los vamos a tener distribuidos en diferentes data centers. Por ejemplo, acá yo estoy entrando acá y me entro de Estados Unidos, ¿ven? US. Puede ser que le diga South America, que le diga EMEA, de estar en la parte de Europa y Medio Oriente, ¿sí? Entonces, vamos a estar en diferentes data centers. Recuerden que todo esto está montado en diferentes data centers en todo el mundo. Entonces, por ahí, una vez que ustedes ingresaron, puede que le cambie la URL. Puede ser distinta a la que yo estoy trabajando acá. Muy bien. Acá yo ingresé a el entorno. Primero y principal, lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de trabajar es en qué entorno estoy trabajando. ¿Cómo sé eso? ¿Qué es entorno? Yo puedo tener diferentes entornos o diferentes organizaciones para poder hacer trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes ya adquieren su licencia para trabajar con Power Automate, van a tener por defecto un entorno, o por ejemplo con Power Apps o con Dynamics 365, van a tener un entorno general que se llama, es el entorno del Dataverse, lo que antes era el Common Data Service. Pero ustedes también pueden generar entornos productivos o pueden generar también entornos de sandbox o espacio aislado. Entonces es importantísimo
seleccionar el entorno correcto para que los flujos estén en el entorno donde deben estar. ¿Cómo hago eso? Si ustedes se fijan acá en el extremo superior derecho, voy a poner un poquito más de zoom para que se vea bien. Acá arriba nos va a decir entornos. Si ustedes hacen clic aquí, van a ver los diferentes entornos que nosotros tenemos. Por ejemplo, este CDS yo lo he renombrado, es el entorno por defecto. Ustedes van a ver si ustedes ya tienen un entorno que les va a decir el nombre que ustedes le pusieron, por ejemplo, la organización, y les va a decir entre paréntesis default. ¿Sí? Ese entorno es el entorno de lo que antes era el Common Data Service, que ahora se llama Dataverse. ¿Para qué sirve ese entorno? Ese entorno es el entorno integrador de todos los demás y es donde nosotros siempre accedemos por defecto para poder trabajar. Ese entorno tiene una base de datos, que es la base de datos de Dataverse, que tiene determinadas tablas ya configuradas, como por ejemplo cuenta, contactos, actividades de tipo tarea, email, citas, etc. Eso ya lo tiene dentro ese propio entorno. Y ustedes pueden tener todos los entornos que ustedes necesiten. En este caso nosotros tenemos no es entorno de desarrollo, 3 entornos de desarrollo y un entorno productivo. Esos entornos ustedes los pueden crear si trabajan directamente desde el admin.powerplatform.microsoft.com. El administrador de la Power Platform, ahí ustedes van a poder generar los diferentes entornos. Yo voy a trabajar, por ejemplo, en este, donde estamos, que es el por defecto. ¿Sí? Entonces, tiene que estar tildado para saber cuál es el entorno. Apenas arrancamos la aplicación, nosotros vamos a ver, tenemos el menú. Este menú que tenemos acá nos da el inicio, que es donde nos va a mostrar las diferentes plantillas. Ya vamos a volver acá. Los servicios más populares. Y acá nos va a dar bueno, la parte más marketingera de comentarios de clientes y demás. Nosotros vamos a tener acá la sección, por ejemplo, de acciones para que nosotros trabajemos con flujo de aprobaciones. Ya hay plantillas de flujo de aprobaciones dentro de Power Automate que me van a permitir recolectar aprobación de uno o más intervinientes y poder en base a eso, por ejemplo, publicar un archivo, publicar una nota, ¿sí? Ese flujo nosotros lo vamos a tener ya como una plantilla y lo podríamos ir configurando. Tenemos también los flujos de procesos de negocio. Estos flujos de procesos de negocios se utilizaban en primera instancia en las aplicaciones de Dynamics 365 o las que son las Model Driven App de Power App. Pero no es otra cosa que un entorno visual en donde tenemos diferentes etapas con diferentes pasos de datos y podemos desencadenar otros flujos y demás. Es como una ayuda a memoria o una ayuda visual para trabajar en determinados procesos. Por ejemplo, si trabajo dentro de Dynamics 365, podría tener el flujo que me va a generar el cierre de una oportunidad. Entonces tendría las diferentes etapas. Calificar, desarrollar, proponer, cerrar. Cada una de ellas serían las diferentes etapas. Tenemos la sección aquí de mis flujos, donde van a aparecer los flujos que se han generado, efectivamente, y mis flujos yo los puedo compartir con otras personas, ¿sí? Puedo generar un equipo y ese equipo puede o ver simplemente y solamente el propietario lo modifica, o podemos tener otros copropietarios que ayuden a desarrollar los flujos. Desde aquí vamos a ingresar a crear y también vamos a trabajar con plantillas. ¿Ven? Hay un montón de cosas. No me voy a poner uno por uno porque vamos a estar todo el día con esto. Pero es básicamente para que sepamos por dónde arrancar. Lo primero que tendríamos que hacer si trabajáramos con los flujos, tuviéramos que crear nuestro flujo, es trabajar con plantillas. Acá nos aparecen algunas, las más populares, pero ustedes pueden hacer clic aquí en plantillas para que nos dé una lista de todas las plantillas que tengan. Estas plantillas tienen flujos completos, de principio a fin, ¿sí? Nosotros simplemente le elegimos, configuramos, por ejemplo, las conexiones que tengamos que hacer y con eso yo ya puedo empezar a utilizar ese flujo. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos publicar actualizaciones de MSN de la aplicación del tiempo en un grupo de Yammer, por ejemplo. Acá podemos guardar los datos adjuntos de los correos electrónicos de Outlook.com en OneDrive. Y así fíjense la cantidad. Lo mismo tenemos para Gmail. Fíjense que también podemos interactuar con Google Drive. Por eso les decía que tenemos muchas otras plataformas también para poder trabajar y no solamente Microsoft. Acá si nos metemos con redes sociales, acá tenemos la parte de Twitter.
perdón, donde ejecutamos análisis de sentimiento en tweet y podemos insertar resultados en un conjunto de datos de Power BI. Fíjense que ya tenemos muchas cosas ya generadas. Son cientos de plantillas. No les sé decir a ciencia cierta cuál es la cantidad de plantillas que tenemos, pero hay muchas plantillas ya disponibles. Nosotros podemos buscar a lo mejor por nombre del conector o del producto con el que queremos trabajar. Y ustedes van a ir viendo acá también que podemos ir trabajando. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con categorías y digo, bueno, por ejemplo, aprobación, si hago clic aquí, me van a aparecer las plantillas que trabajan con todo lo que tiene que ver con aprobación. No sé si tienen hasta el momento alguna duda, pregunta, consulta. A ver, estoy revisando el chat por si hay algo, ¿no? Es que nos está escribiendo. Ok, recuerden que si tienen alguna duda, por favor, escríbanlas en el chat o habiliten sus micrófonos directamente y nos preguntan en vivo. Bueno, 10 puntos por ahora. Bueno, genial, Maximiliano. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es tomar una de estas plantillas como para que vean que es fácil arrancar. Vamos a tomar una plantilla y luego vamos a intentar hacer un flujo. Me estoy fijando también la hora para no pasarme. Vamos a tomar un flujo así desde cero, como para que vean algo rápido cómo lo podríamos llegar a implementar. Bueno, acá les comentaba que tenemos toda la parte de aprobación. Hoy por hoy está muy extendido el hecho de trabajar, por ejemplo, con Microsoft Forms. Está muy extendido el hecho de trabajar con Teams, mandar notificaciones por Teams. En un momento fue muy utilizado el email, ¿sí? Entonces, notificaciones por todo. Yo he visto usuarios que por ahí ven su casilla de correo electrónico, que tiene una regla un poquito más avanzado, genera una regla que lleva a una carpeta especial con notificaciones de los sistemas y tienen 10.000, el usuario este tenía 10.530 y algo de mails sin leer. Entonces, imagínense un sistema que lo esté bombardeando constantemente de mails, de notificaciones, de lo que fuera. Entiendo que son interesantes y por ahí son muy importantes las notificaciones, pero hoy por hoy contamos con herramientas que son más efectivas que los correos electrónicos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción? Porque ustedes fíjense que acá nosotros ya tenemos todo el tema de aprobación y podemos trabajar directamente con Teams. Quienes utilicen Microsoft Teams, ustedes pueden mandar las notificaciones directamente por ahí. Entonces, queda el registro, es un poco más interactivo y siempre pensemos el mejor tipo de notificación que al usuario no le va a, como decimos aquí en Argentina, picar el coco, comer la cabeza que esté a cada rato, tin, 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 llegándole notificaciones porque nos va a odiar, ¿sí? Siempre pensemos, los que somos muy técnicos, pensamos en soluciones técnicas muy buenas pero son muy poco usables a veces o generan descontento entre los usuarios. Entonces tendríamos que empezar a adquirir esa parte un poco más interesante de ver qué es lo que necesita el usuario y no matarlo en el día a día, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos siempre para facilitarle la vida a los usuarios y no para complicárselas más, ¿sí? Bueno, a ver, solo poder, primero nos vemos. Ah, bueno, perfecto. Ahí le está diciendo que solamente puede ver la primera media hora. No hay ningún problema. Después va a poder ver el video en nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a elegir una plantilla, que es iniciar una aprobación de Teams cuando se agrega un archivo a una carpeta de SharePoint. Fíjense, acá trabajamos con SharePoint, ¿sí? Producto Microsoft, por supuesto. Acá, bueno, dio todo que tenemos todo en SharePoint. Pero podremos trabajar con Box o con Dropbox o con Google Drive. Podremos trabajar sin problema. Cuando yo selecciono una plantilla, me va a aparecer una vista previa y nos va a decir cuál es el objetivo de esa plantilla. Por ejemplo, acá me dice envía una aprobación en Teams al conjunto especificado de aprobadores cuando se cree el nuevo documento de SharePoint. Y fíjense que yo tengo todo esto aquí y lo que me aparece acá me va a decir, este flujo se va a conectar ¿a qué? A usuarios de Office 365, se va a conectar al módulo de aprobaciones, al Microsoft Teams, a Outlook, seguramente para enviar algún mail o para verificar algo, y se va a conectar a SharePoint. Fíjense, cuando les aparece acá que le dice la conexión no es válida, lo que tenemos que hacer nosotros es autenticarlo. Entonces le vamos a decir la conexión no es válida, le digo agregar nueva conexión. ¿Esto qué va a hacer? Me va a utilizar el conector de usuarios de Office 365 de acuerdo a la información que yo les diga.
Yo le voy a dar esta información y si está todo ok, mis credenciales y los demás, y tenemos licencias asignadas de los diferentes productos, esto me va a aparecer acá en verdecito como me aparece el de aprobación. Y así tengo que hacerlo con cada uno de ellos. Vamos a agregar una nueva conexión más a Teams. Sí o sí necesitamos esto, porque si yo no tengo el acceso a los servicios, ¿sí? No tengo, por ejemplo, la licencia para utilizar Teams, o la licencia para utilizar Office, o la licencia para utilizar SharePoint, no voy a poder acceder y por lo tanto, por más que la plantilla lo tenga, el flujo no me va a servir para nada. Entonces, voy a venir acá, agrego la nueva conexión que tenemos aquí. Ya les voy a mostrar luego en dónde vemos todos estos conectores o estas conexiones. Estas conexiones que yo estoy generando para este flujo puede llegar a servirme para otros flujos más que yo genere dentro de la aplicación. Ok, acá me está faltando esta todavía. La conexión no es válida. Agregar una nueva conexión. Vamos a agregarla acá. Estas cosas, me puede decir, Alberto, ¿no las pudiste hacer antes? Sí, sí las pude hacer antes, la verdad que sí, pero prefiero que esto salgan porque muchas veces cuando recién arrancamos y nos aparecen todas estas cosas, nos trabamos y no sabemos cómo salir. Entonces ahora saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué le daba error? Porque no estaban establecidas las conexiones dentro de este entorno. Una vez que tengo todo ok, le hago clic en continuar. Acá me va a empezar a le indiquemos los diferentes archivos. Por ejemplo, acá me va a decir cuál es el sitio que quiero monitorear. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, yo tengo un sitio, vamos a venir acá, vamos a monitorear, y acá fíjense, yo seleccioné el sitio de SharePoint, acá me va a pedir, bueno, ¿cuál es la lista con la que querés trabajar? Entonces le voy a poner, por ejemplo, esta documentos de proyectos AMGBS, y acá me va a decir, bueno, seleccioname qué carpeta tenemos que monitorear. Entonces, dentro de todo eso, vamos a buscar las carpetas que yo quiera monitorear. Por ejemplo, le vamos a decir esta que se llama MGBS y fíjense que yo puedo ir trabajando internamente las carpetas. Yo le dije el sitio SharePoint, la lista de documentos o la biblioteca y ahora le vamos a decir cuál es la carpeta donde yo quiero trabajar. Le voy a decir, por ejemplo, que entremos a esta que se llama Dynamic. Alberto, ¿Sí? Lucio Maldini tiene una pregunta porque Sí, levantó la mano. Adelante, Lucio, sí. ¿Qué adelante. tal? No te quería interrumpir, Alberto. Buen día. Eso, buen Mi, día. mi pregunta es la siguiente. Vos hiciste la conexión en la parte anterior con Teams, ¿correcto? Ujú. Sí, En ese caso, la conexión la estás haciendo con tu usuario, entiendo, con el que está creando el exacto. proceso. Si yo quisiera que la notificación se la envíe a otro usuario, ¿ese usuario también tiene que realizar la conexión o con una sola No, es suficiente? no, porque vas a poder mandarle internamente cuando trabajamos con el conector para Teams, sí o sí necesitas generar la conexión que va a ser con tu usuario. Entonces, internamente luego vamos a tener dos opciones. O le envías como el bot de Teams, entonces utiliza tu usuario para conectarse al bot de Teams y que te envíe la notificación a los usuarios que sean necesarios, ¿sí? Así el usuario no necesita estar logueado, o desde tu propia cuenta le vas a mandar la notificación, pero no necesitamos que la conexión se establezca para cada uno de los usuarios que van a recibir las notificaciones, ¿sí? Perfecto, me queda clarísimo. Muchas gracias. No, de nada. Buenos días, Bu- Alberto, ¿cómo estás? Buen día, Arturo desde Panamá. Arturo, ¿qué tal? Un gusto, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Una consulta. En este caso, tú estás monitoreando una carpeta en particular, Ujú. una biblioteca. Sí. Generalmente va a ser así, una a la vez, o hay alguna vez has hecho algún trabajo donde se monitoreen varias bibliotecas de distintos sitios dentro del mismo SharePoint, o Ujú. generalmente sobre una en particular se trabaja, y dentro de entre una biblioteca como una carpeta. No es necesario una carpeta dentro de la biblioteca, pero sí de a una biblioteca a la vez, ¿sí? No te trabajo con una colección completa, ¿sí? Entonces sí necesitaríamos decir, bueno, en este sitio de SharePoint, fíjate que acá nos da como requerido el sitio de SharePoint y sí o sí la lista o la biblioteca que tenemos que hacer. Ya, la carpeta es opcional, o sea, cualquier archivo que se mueva dentro de esa biblioteca, dentro o fuera de carpetas, te lo va a estar monitoreando, ¿sí?
Ok, listo. Te agradezco mucho. No, no, de nada. Bien, y finalmente lo que me pide acá es que yo empiece a trabajar cuáles son los usuarios y grupos para los que tenemos que enviar la aprobación. ¿Ven? Entonces acá ya me da como diferentes parámetros. ¿Ven? Nos vamos acá dentro de SharePoint, ¿sí? Y fíjense que acá me va a dar también las de los perfiles. ¿Qué puedo hacer yo también? Si no quiero utilizar estos datos que son como datos dinámicos, no, son datos dinámicos, lo que yo puedo hacer es colocarle directamente, por ejemplo, el correo, ¿ven? Alberto Avendano, a ver si me sale acá rapidito, ahí está. Le puedo colocar también, no sé, ya que está a Case, la colocamos, Case Lenny. Fíjense que acá yo le estoy diciendo que esto es un... A ver si me lo busca, Case Lenny Ferreira, amgbs.com.ar. No me lo está buscando acá. Ok, yo podría directamente trabajar ya directamente con algunos de estos parámetros. La idea es que acá nosotros podamos colocar todas las personas que nosotros necesitemos dentro de la organización. Lo vamos a dejar acá, como para no perder mucho tiempo en el detalle de la herramienta. Quiero mostrarle bien el flujo completo de la plantilla. Entonces, acá, una vez que yo tengo los datos requeridos, como en cualquier sistema, todo lo que tenga el asterisco es requerido. Lo creamos. Y lo que hemos hecho hasta el momento, ¿qué fue? Fue decirle cuál es la plantilla, establecer todos los conectores, y como todo esto arranca desde SharePoint, le he dicho cuál es el sitio, cuál es la lista y la carpeta que yo quisiera trabajar, que yo quisiera monitorear. Una vez que nosotros le dimos OK, fíjense que nos va a aparecer el panel del flujo. Este panel del flujo, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el estado, cuándo fue creado, cuál es el tipo de flujo, la descripción que tiene, que esto lo copio directamente desde la plantilla, el historial de ejecuciones, y esto está muy bueno porque el historial de ejecuciones es visual. Me va a abrir el flujo, me va a decir pasó por acá, por acá, por acá, dio error aquí, y yo puedo trabajar siempre con el historial para identificar cada paso que se fue haciendo. Nos muestra las conexiones, fíjense que acá nos muestra todas las conexiones y quiénes son los propietarios de este flujo. Yo directamente, si le digo clic aquí en editar, podría agregar nuevos propietarios. Una vez que yo tengo todo esto, ¿qué digo? Bueno, vamos a ver el flujo. El flujo, esta es la metadata del flujo. Vamos al flujo. Hacemos clic aquí en editar. Y fíjense que fueron unos cuantos clics, porque tuvimos que configurar varias cosas. Pero a comparación que si yo lo hubiera tenido que desarrollar desde cero, nos llevó prácticamente nada generar este flujo. Y fíjense lo que tiene, me va a tomar. Este es el desencadenante, lo que hablábamos recién. Acá, ¿cuál es el desencadenante? Es cuando un archivo se crea. ¿Ven? Y acá me dice cuál es el sitio y el nombre de la biblioteca, la carpeta. Y acá tenemos, si vamos a limitar las columnas según una vista. Si yo ya tengo una vista hecha dentro de SharePoint, podría trabajar con esa vista. ¿Saben para qué sirve eso? Y es muy interesante para que no nos traiga el 100% de las columnas de la lista o de la biblioteca. Si trabajáramos, por ejemplo, con Dynamics, ¿sí? O con el entorno del Dataverse, también nos aparecería un lugar para poder seleccionar cuáles son las columnas que queremos traer, para que solamente nos traiga lo que el flujo va a utilizar. Eso lo va a hacer más rápido y más efectivo el flujo, ¿sí? Mucho más rápido. Imagínense, si trabajamos esta biblioteca, supóngase que tiene 200 columnas y me trae las 200 y yo voy a utilizar 2, lo que me va a devolver va a ser más rápido. Si yo le digo utiliza esta vista que tiene 2 columnas, me va a devolver la información mucho más rápido que si me tiene que devolver 200 columnas en la vista. Bien, entonces, toma acá. Fíjense que acá utiliza el conector de Office y me está diciendo, toma mi perfil a través del campo mail, ¿sí? Entonces va a tomar mi perfil, que es el que estoy trabajando. En realidad, lo que está haciendo es, desde aquí, desde la acción anterior, va a tomar el perfil de la persona que está ejecutando la acción. Y ahí arranca con la aprobación. Fíjense que ya está todo hecho. Eso está bueno. Bueno, la única desventaja es que está en inglés. Pero bueno, lo podemos ir cambiando, el texto se puede ir cambiando. El tipo de aprobación con el que vamos a trabajar, ¿ven? Primero en responder, ¿sí? Tenemos primero en responder, todos deben aprobar, para aprobarlo, ¿ven? Respuestas personalizadas, esperar todas las respuestas, o respuesta personalizada, esperar una respuesta.
¿A qué hace referencia a esto? Esto le va a llevar la notificación a las personas que nosotros indicamos aquí. Le va a decir, bueno, le va a llegar a Alberto.Avendaño la notificación. Si yo apruebo, el primero en responder ya está. Se aprobó. Por más que haya 20 para que aprueben, el primero que apruebe es suficiente. O puedo utilizar la estrategia que todos tienen que aprobar. Hay determinadas cosas que se utilizan mucho en procesos de organizaciones un poco más grandes, incluso en organizaciones gubernamentales, donde se necesita la aprobación de 5 o 6 personas y tiene que ser todas y cada una de ellas, porque cada una de ellas es un aspecto diferente. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un proceso que en algún momento estuvimos trabajando con el gobierno de la provincia aquí de Córdoba, que ellos nos comentaron, y era para implementar en Dynamics, ¿sí? Con la parte de gestión de casos, pero en este momento una aprobación se aplicaría. Por ejemplo, me decían, bueno, viene la empresa, es para la parte de loteos, ¿sí? Para la habilitación de loteo, para poder hacer, por ejemplo, barrios privados. Entonces me decían, bueno, esto tiene que pasar por tal dependencia, tiene que pasar por la dependencia que ve si no es una zona, una reserva, no es una zona protegida, no es una zona natural protegida, entonces tiene que pasar y darnos una respuesta a ellos. Tiene que darnos también una respuesta la parte de saneamiento para ver si le va hacia ahí va a llegar el agua potable. Tiene otra parte saber la empresa provincial de energía eléctrica si también llega ahí. Entonces cada uno de ellos tenía que aprobar. Con uno de ellos que no aprobara, el proceso se caía. Porque si la parte de áreas naturales dice, no, la verdad que no, porque está dentro de una reserva, entonces ellos dicen que no hace falta que le hagan ni la parte de la electricidad ni del agua, porque ya está dentro de una reserva donde no se puede hacer loteo, ¿sí? Entonces, para eso trabajaremos toda esta parte de aprobaciones. Un ejemplo que se me vino en la cabeza justo que estamos hablando de esto. Muy bien, entonces, a partir de ahí, por cada uno de los aprobadores que nosotros hayamos indicado en esta función, esta acción tiene entradas y tiene salidas. Esta sección de aprobadores me está tomando desde los aprobadores que yo indiqué en esta acción de aquí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, lo que le voy a decir, fíjense, en este caso, ¿qué está haciendo? Me va a hacer un post dentro de Teams, ¿sí? Con una tarjeta. Entonces, eso me lo va a mandar al chat o al canal. Fíjense que si yo vengo acá, le puedo decir, ¿quién lo puede publicar? Lo puede publicar un usuario, que puede ser el usuario que está logueado en este momento al flujo, o puede ser el bot, ¿sí? El bot de Teams que está dentro de Flow, por eso se llama Flowbot, ¿sí? Es un bot que está dentro de Power Automate que permite publicar dentro de Teams. Y acá le digo en dónde quiero publicar, en el canal o un chat con el propio bot. ¿A quiénes van a ir? A los aprobadores, ¿sí? Porque fíjense que acá tengo una acción de aplicar a cada uno. Si tengo 5, esto se va a ejecutar 5 veces. Y después acá nos quedamos esperando por la aprobación. Fíjense que esta ID de aprobación viene también desde esta sección donde yo creé la aprobación. Finalmente, vamos a evaluar cuál fue el resultado. De acuerdo al tipo de aprobación que yo pedí, evaluamos el resultado. Y en caso positivo, lo que hacemos es informar a quien hizo el requerimiento, a quien subió el archivo, en este caso, le informamos que fue aprobado. Y si no, le vamos a informar que no fue aprobado, ¿sí? Y por cada una de las personas, acá por cada uno de los que aprobó o por cada uno de los que rechazó, se va a mandar ese informe a través de Teams. Esto es lo que yo les comentaba, que es un poco más amigable. Te llega un mensaje en Teams, obviamente siempre y cuando no sean 848 mensajes al mismo tiempo, porque si no, ahí no van a odiar igual, y no se manda por mail, directamente ya queda ahí. Entonces, fíjense, ¿qué nos llevó? Está bien, yo estuve hablando mucho, pero nos llevó 5 minutos tener un flujo completamente armado. Que si yo lo hubiera tenido que armar desde cero, ¿lo podía armar? Sí, claro que sí, pero tendría que ir a investigar todo esto. ¿Por qué de dónde voy a tomar el profile con los datos del usuario de Office 365? ¿Cómo tomo los datos de SharePoint? ¿Cómo trabajo con las aprobaciones? Entonces esto me acortó el tiempo. E incluso yo lo puedo utilizar como modelo para generar otro flujo. Algo que tiene bueno, muy bueno esto, es que a estos flujos, voy a volverme un pasito atrás, yo los puedo guardar como, imagínense que yo tengo
Para poder subirlo como plantilla, si yo subo como plantilla va a estar disponible para todo el mundo. Tiene que tener mínimamente en los últimos 30 días, creo que eran 100 ejecuciones exitosas del flujo para que yo pueda enviarlo como plantilla. Con este botón de acá, sube a la sección de plantillas y cualquier persona lo podría utilizar. ¿Sí? Hago una aclaración con esto. Todos me dicen, pero yo tengo las conexiones, ¿van a ver mis conexiones? No, no van a ver sus conexiones. Las conexiones las van a tener que setear como hicimos nosotros al principio. Ahora, internamente, ¿cómo hago yo si yo tengo un flujo muy parecido a esto que hay que cambiarle determinados puntos? Yo vengo acá y le digo guardar como. Guardo el flujo, me va a grabar una copia, le cambio el nombre, entro, modifico la información y ya me queda un flujo y me llevó mucho menos. Estas son como plantillas un poco más internas. A partir de un flujo general, hago un guardar como y genero otros flujos. He visto en determinados lugares donde generan flujos de estos tipos, ¿sí? No los suben como plantillas, pero son flujos que son modelos base. Entonces, agregan todos los campos, lo pueden hacer a partir de una plantilla o no, lo desarrollan, y después, como los flujos siguientes son muy similares, solamente entran, guardar como, y ya tienen los flujos trabajando de manera mucho más rápida. No hay que volver, imagínense, agregar todos esos pasos desde cero nuevamente por cada flujo que lo tenga que hacer. Entonces, fíjense, ¿cuál era la idea del webinar? Explicarle el tema de las plantillas y cómo yo puedo hacer flujo de trabajo de manera rápida, sin perder mucho tiempo. ¿Qué pasa? Ahora, quiero hacer un flujo nuevo que no tiene nada que ver con esto. Primero yo les recomiendo, vayan a la sección de plantillas y busquen si no hay una plantilla que hace lo que ustedes necesitan hacer. Si la hay, excelente, la bajan. Por más que tenga algunas diferencias, nos bajamos, le quitamos lo que no nos hace falta y le agregamos lo que necesitamos dentro de la plantilla. Y si ustedes ya tienen flujos desarrollados y tienen que desarrollar otro similar, entren y vayan a guardar como. No desarrollen desde cero todo. Hoy la tecnología nos ayuda a hacer mucho más fácil muchas de las cosas. Entonces, para evitar perder tiempo, lo que hacemos es eso. Utilicemos plantillas, que toda plantilla que subió es porque es una plantilla que está probada, ¿sí? Es lo que yo les decía, tiene que haber pasado 30 días y tiene que haber habido mínimamente 100 ejecuciones exitosas de la plantilla. Si eso no pasa, la plantilla no sube al sector de plantillas de Power Automate. Entonces, directamente, las plantillas que ya están probadas, ya sabemos que no tienen error, simplemente tenemos que entrar y configurar. Y si ya tenemos nuestros flujos y tenemos que desarrollar otro parecido, entremos a guardar como y a partir de ahí hagamos las modificaciones que necesitemos a los flujos. Solo como para mostrarles una cosita más, si yo me voy acá a la sección conectores, si no me equivoco, vamos a hacer clic acá. Nosotros acá tenemos todos los conectores de las plataformas que necesitemos, ¿ven? Tenemos Office, fíjense que tenemos un montón. Encima hay sistemas que ni siquiera conozco yo de acá, pero fíjense que hay Microsoft y no Microsoft, ¿ven? Tenemos Gmail, tenemos Google Calendar, tenemos Facebook, OneDrive, tenemos Salesforce, una de las competencias más fuertes que tiene Microsoft en términos de CRM, también nos podemos conectar a Salesforce, tenemos Box, que es otro gestor de archivos en la nube. Hay un montón, fíjense, creo que a la altura ya estamos en más de 400 conectores. Y para aquellos que son más avanzados, que vienen ya de la parte informática, si ustedes tienen un sistema especial que ustedes necesitan conectar y utilizarlo dentro de su flujo, se pueden desarrollar conectores personalizados. Eso podría ser tema para un próximo webinar, cómo generar un conector personalizado para poder trabajar con Power Automate. Quiero mostrarles conexiones. Dentro de datos, si yo me voy a conexiones también, acá me van a aparecer todas las conexiones que yo tengo configuradas. Es para el entorno completo. Y yo lo puedo utilizar en el flujo, en un flujo o en varios flujos. Esto se utiliza, a ver si esto aparece un poco más rápido. Fíjense, aquí está agregado hace 20 minutos el conector de Teams. Cuando yo establecí la conexión a Teams, cuando estábamos trabajando en la plantilla, todo esto se guardó aquí. ¿Ven? Y fíjense, todas las conexiones, tengo conexión a Customer Voice, ¿sí? Esto no lo hicimos ahora, pero
Ya lo tenía también acá Customer Voice, tengo conexión a Office 365 Outlook, tengo conexión al conector de Office 365 y todas las conexiones que necesitemos van a estar acá. ¿Ven? Tenemos también a MailChimp, acá a Gmail, a notificaciones. Entonces, si ustedes necesitan luego cambiar algún tipo de conexión, nos venimos a datos, conexiones y ahí va a estar todo. Incluso yo puedo generarla desde aquí a las conexiones desde cero para luego utilizarlas. Quiero ver también si usted detalles, a ver. Bien, si yo me voy a detalles, me dice, bueno, el nombre del conector, me dice varias cosas, el propietario, y acá me dicen las aplicaciones que utilizan esta conexión o los flujos que utilizan esta conexión. En el caso que estamos trabajando con Power Automate, vamos acá a los flujos, ¿ven? Que es el que nosotros estuvimos utilizando recién. Y acá fíjense que es aplicaciones que usan esta conexión, trabajamos también con Power Automate, con Power Apps, perdón. Ten en cuenta que estamos trabajando con la Power Platform y muchas de las conexiones que tenemos aquí no son exclusivas de Power Automate. ¿Sí? Pueden ser exclusivas o no, pero también yo podría utilizar estas conexiones en una Model Driven, no, en una Canvas App, perdón, la Model Driven siempre se conecta a un Dataverse. Nosotros podemos trabajar entonces en una Canvas App, la conexión que tenga al SQL o que tengo a otra aplicación, la voy a ver también aquí. Lo mismo pasaría con los Power Virtual Agent. Y todavía no sé si comparte con Power BI, pero creo que estaban en algo de eso. No quiero hablar de más. Pero acá compartiríamos por lo menos. Las conexiones que tenemos acá se pueden compartir con Power Automate, con Power App y con Power Virtual Agent. Hay determinados conectores que no tienen desencadenantes, que tienen solamente acciones, y eso sí las vamos a poder utilizar. ¿A qué me refiero con los desencadenantes? ¿Vieron el pasito principal que lo descarga? Que inicia, perdón, el flujo de trabajo, puede que no esté disponible ese desencadenante dentro de una Power Apps, por ejemplo, pero sí estaría disponible para un Power Automate. Bueno, les he resumido de manera rápida, cómo podemos crear procesos sin mucho esfuerzo, ¿sí? Que ese es el objetivo. Voy a ver las dudas que tengan acá. Nos dice cómo factura Microsoft el uso. ¿Es por ejecución del flujo? El licenciamiento de Power Automate está dado por dos planes en primer lugar. Uno es por usuario, que hay, el usuario puede generar muchísimos flujos, ¿sí? Puede generar varios flujos y los puede ejecutar. Hay limitaciones en las ejecuciones de acuerdo al plan. El plan básico, que es el gratuito, por ejemplo, si yo trabajo con Dynamics o trabajo con Office, que viene un plan gratuito de Power Automate, gratuito porque viene incluido dentro de la licencia de Office 365 de Dynamics, tiene una ejecución de hasta 2000, el límite era 2000 ejecuciones por mes. Después de ahí, dependiendo, si yo compro uno por usuario, tengo más ejecuciones. Eso se los puedo enviar luego. Los vamos a colocar en la presentación que les vamos a enviar a cada uno. Al final les voy a colocar los links para que veamos en el docs.microsoft.com todas esas limitaciones. No es por la cantidad de ejecuciones, Lucio, que te van a cobrar, sino que es por el plan que vos compres. El otro plan que tenemos es por flujo. Entonces se pueden desarrollar en eso hasta 2 o 3 flujos, ¿sí? Y se pueden ejecutar varias veces también teniendo en cuenta los límites. Son las dos partes que tenemos en el licenciamiento, ¿sí? Por usuario, donde el usuario crea varios flujos, o por flujo, donde se pueden crear hasta 2 o 3 flujos, no recuerdo muy bien. Entonces siempre un poco más alto y lo pueden utilizar mucho más usuarios, más alto el precio me refiero. No tengo en la cabeza en este momento, pero ustedes pueden ingresar a la página de Power Automate y ahí ustedes van a ver todo lo que es la parte de planes y costos. Luego también hay otros planes que son un poquito más avanzados, que es para trabajar con RPA, que eso lo vamos a ver en el próximo webinar. Y también hay otro plan más, en donde además del RPA trabajamos con el componente de inteligencia artificial. Artificial es AI Builder. Entonces con este componente nosotros podemos meter determinados modelos para trabajar que ya vienen definidos. Hay unos 3 o 4 modelos que vienen definidos dentro del componente para poder utilizar en nuestros flujos. Entonces, eso también tiene un costo aparte. ¿Sí? Bien, a ver, déjenme que me fije si hay alguna preguntita más. No Alberto, sé si Sí, hola. adelante. Una consulta, digamos,
para el flujo que mostraste de ejemplo hace un momento, lo que corresponde a aprobaciones, en ese caso era el de crear un archivo, también hay unos que son de eliminar archivo. En principio el usuario, digamos, para el de crear, el usuario en principio ha creado el archivo directamente ya en su SharePoint. El archivo lo crea físicamente, lo sube. Claro, Una vez, exactamente. si lo rechaza el SharePoint, perdón, el flujo lo que hace es quitarlo, eliminarlo como tal, o ¿cuál es una vez rechazado, qué pasa? Igual pasa con la parte de eliminación. Si alguien elimina un archivo y no se aprueba esa eliminación, toca restaurarlo en base a los parámetros que ya se tienen como el archivo técnicamente viaja en el flujo, o hay que correr y buscarlo de la papelera, porque al final el archivo se borra. Sí, el usuario lo borra al final. En realidad, en este caso hay un mix trabajando con algunas propiedades de SharePoint, en donde viste que vos le podés aplicar si hay que publicar o no hay que publicar el archivo. Eso te puede quedar en un estado borrador, ¿sí? Que eso sería lo más sano. No sé si el flujo lo está haciendo así en este momento, pero lo más sano sería que el archivo quede en un estado borrador que es invisible para los usuarios hasta que se apruebe. Acá lo que le puede llegar a faltar al flujo, que no sé si lo está haciendo internamente, porque acá te hace notificaciones que se aprobó. Acá le podremos agregar el paso para que lo publique al archivo directamente. Tenemos con el conector de SharePoint, le podemos agregar el paso que sea publicar el archivo ahora. Una vez que lo publicas, ya te queda disponible para que los usuarios lo entren. Si no se aprueba, no se pasaría a la instancia de publicación. El archivo seguiría ahí, ¿sí? Pero no visible para los usuarios. Entonces puede ser que ese rechazo sea porque contiene algún material o alguna frase o alguna cosa que no corresponde y que hay que revisar, en cuyo caso, una vez que trabaje, arrancaría de nuevo el flujo. Entonces lo podemos hacer. Acá es cuando el archivo es creado, pero podremos llegar a habilitar el flujo también cuando se modifique, cuando cambie versión. Hay como diferentes desencadenantes para SharePoint para hacer eso. Aplica para SharePoint, no sé para los demás, no sé si aplicará para un Google Drive o para un Dropbox o un Box, pero para SharePoint tenemos un poquito más de desencadenantes, ¿sí? Me dijiste que un estado, ¿cómo fue? Dentro de SharePoint, vos podés aplicar, cuando subís los archivos, vos le podés decir si trabaja con versionado o si es necesaria la publicación del archivo. No recuerdo en este momento cuál es el término exacto. Si ok. publicás el archivo, eso va a estar dentro de SharePoint, pero no va a ser visible para los usuarios. Solamente va a ser visible para el propietario de la biblioteca y para el usuario que subió el archivo, ¿sí? Entonces, eso va a estar ahí, pero los usuarios normales no lo ven hasta que se publique. Una vez que se publique, los usuarios van a publicar. Eso es una característica propia de SharePoint, ¿sí? No es algo de Power Automate. Eso lo conozco porque he trabajado hace varios años atrás en SharePoint. Este flujo es bastante genérico. Nosotros le podemos agregar estas particularidades para que te publique el archivo, cambie la versión, todo directamente dentro del flujo. Listo, te agradezco mucho. No, por favor. Bien, excelente. Entonces, bien, no sé si hay alguna pregunta más. La idea, como les vuelvo a repetir, era mostrarles cómo de manera rápida puedo trabajar con Power Automate. Si ustedes no han trabajado nunca, empiecen con las plantillas. Las plantillas les va a ayudar muchísimo para que ustedes aceleren el tiempo de aprendizaje y el tiempo de desarrollo, ¿sí? Si no se entiende algo en particular, ustedes siempre pueden utilizar la ayuda. Aquí tenemos la ayuda, donde les va a decir con este componente, con determinados componentes, y acá van a aprender a utilizar cada una de estas acciones, ¿sí? Bueno, yo no tengo nada más para decir. No sé si ustedes tienen alguna duda más, alguna consulta. Quisiera haber desarrollado un flujo de cero, pero bueno, hablo demasiado, chicos, y les expliqué mucho el flujo y no pasó. Pero no se preocupen, vamos a tener varios webinars de esto. Power Automate es un tema que está muy de moda. Muchas organizaciones los buscan y vamos a seguir hablando para que puedan empezar a trabajar ustedes con los flujos, ¿sí? Bueno, gracias María Cecilia. Me alegro que les haya gustado. Gente, nosotros de nuestra parte no queda nada más que agradecerle. Cualquier cosa que ustedes estén necesitando, por favor, accedan a nuestra página. Ahí van a tener el calendario de nuestros próximos eventos. Incluso si tienen dudas o necesitan algún apoyo con alguno de los procesos que están teniendo
porque están un poco trabados, pueden reservar también una reunión con nosotros, hacer una reunión de diagnóstico para que los podamos ayudar mínimamente, puedan ir encaminándose. Les agradecemos por su tiempo y nos estamos viendo en la próxima presentación. Hasta luego, buenos días o buenas tardes.